Muy bien, entonces, vamos a empezar, como les decía, el segundo eje temático, ¿verdad? Relacionado con los temas de temperatura, calor y termodinámica. Son tres temas muy interrelacionados. Van a ver que digamos, las variables que nosotros utilizamos a lo largo de estos capítulos se repiten, ¿verdad? Uno en el otro. Hoy vamos a empezar estudiando temperatura y la temperatura nos va a aparecer en el capítulo que viene y todavía en el otro. La temperatura nos va a ayudar a comprender en la próxima tutoría el concepto de calor, y el concepto de calor es fundamental para las leyes de la termodinámica. Entonces son temas muy relacionados. Por eso, a pesar de ser tres capítulos, en realidad en las orientaciones a ustedes les aparece como un solo tema, porque así es, están muy implicados los conceptos de un capítulo en el otro. Ahí en el libro, ¿verdad? Aparecen consideraciones, digamos, sobre la temperatura, los termómetros y todo este tipo de cosas. Eh, de eso, pues nada más yo diría, puesto que lo otro ustedes lo pueden leer, no hace falta que yo lo repita, pero en el libro aparecen tres escalas, ¿verdad? Tres formas de medir la temperatura. La primera es la que nosotros en nuestro contexto cultural, digamos, utilizamos con mayor frecuencia, que es la escala Celsius, ¿verdad? Eso es lo que nosotros utilizamos para, qué sé yo, no pone las noticias o el periódico y en el pronóstico del tiempo o cuando reportan datos de cómo está el tiempo atmosférico. En el día se utilizan temperaturas en grados Celsius. Ahora que es tan frecuente estarse midiendo la temperatura, ¿verdad? En los establecimientos, oficinas, lugares de trabajo y así. Los termómetros están en grados Celsius y esa es la forma que nosotros tenemos más común, más recurrente de medir la temperatura. En otros contextos, en otros países, está también la escala Fahrenheit, ¿verdad? Por ejemplo, en los Estados Unidos es bastante común utilizar, dar las temperaturas en Fahrenheit. Y también está la temperatura en Kelvin, que esa es la unidad oficial, digamos, del Sistema Internacional de Unidades para la Temperatura. Mientras que Celsius y Fahrenheit son grados, los Kelvin no son grados, sino que son unidades en sí mismas, digamos, sería incorrecto hablar de grados Kelvin, ¿verdad? Hay que hablar de Kelvin siempre. La escala centígrada, pues o la Celsius, utiliza el agua como valor de referencia. Allí donde el agua empieza a ebullir se pone la marca de 100, allí donde el agua está a punto de congelarse se pone la marca del 0 y todo lo que hay en medio se divide entre 100 y cada una de esas divisiones es lo que llamamos un grado Celsius. Como podrán ver, esta no es una forma universal, por decirlo así, de reportar la temperatura porque se da con referencia a una única sustancia, ¿no? Una sustancia que para nosotros es casi que universal, que es el agua, eh, pero podría ser cualquier otra. Entonces, por eso es que existen los Kelvin, que son unidades de temperatura, que no dependen, digamos, de las particularidades del agua. De hecho, es muy común, tanto en la escala Celsius como en la Fahrenheit, ver temperaturas negativas. Sin embargo, eso está un poco rebuscado, un poco peleado, digamos, desde el punto de vista físico. Por eso también se creó la escala Kelvin para tener una escala de temperaturas sin temperaturas negativas. Lo cual quiere decir que digamos, la medición de 0 Kelvin o los 0 Kelvin es lo más frío que nosotros podemos encontrar en el universo. No existen Kelvin negativos. Por eso es que al 0 Kelvin se le llama el cero absoluto. No hay nada más frío que eso en el universo. Lo cual sirve para uno por lo menos saber que si está haciendo un problema que involucre temperatura, le pidan temperatura y uno le da un resultado negativo, hay algo raro ahí, ¿verdad? No existen Kelvin negativos. Está bien que uno le dé, o mejor dicho, obtener respuestas negativas si uno está trabajando con Celsius, por ejemplo, pero no con Kelvin. Y bueno, del capítulo vamos a resaltar dos cuestiones, sobre todo. La primera de ellas, bueno, son dos fenómenos que se explican mediante la temperatura y otras cosas.
El primero de ellos es los cambios dimensionales que se dan en los cuerpos por cambios de temperatura, y luego lo relativo a la ley del gas ideal. Entonces podemos empezar por la expansión térmica o los cambios dimensionales por efectos de la temperatura. ¿Tienen alguna duda sobre lo que estudiaron de expansión térmica? ¿Alguna pregunta que tengan que les haya surgido ahí durante la sesión de estudio? No, de mi parte no está. Ok. No hay preguntas, entonces. Podemos pasar directamente a revisar ahí, no sé, bueno, yo tengo unos ejercicios resueltos, pero no sé si también habrán hecho ejercicios de este tema y algo les haya generado dudas. Tal vez ya que veo que la teoría, pues no hay mucho problema. De la parte práctica, ¿hubo algo que particularmente les haya resultado dificultoso? ¿O cómo les fue con eso? Bueno, todo claro, entonces, ok. Vamos a resolver unos cuantos problemas. No voy a detenerme en la teoría, puesto que no hay dudas. Entonces, a ver, voy a proyectarles el libro para que leamos el enunciado. Ok, vamos a trabajar entonces o a iniciar con el problema 8, que les marco allí en verde. Entonces nos dice el superímbar, vean que tiene ahí el signo TM, trademark, ¿verdad? Lo cual quiere decir que es un nombre comercial de un material. Una aleación de hierro y níquel es un fuerte material con un coeficiente de expansión lineal muy bajo, 0,2 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1. Una mesa de 2 metros de largo, hecha de esta aleación, se usa para mediciones láser sensibles, donde se requieren tolerancias extremadamente altas. Nos preguntan, ¿cuánto se expandirá esta mesa en su longitud si la temperatura aumenta 5 grados Celsius? Vamos a hacer eso, no vamos a hacer eso de compare con mesas hechas de acero, porque en realidad es redundar sobre la materia. Muy bien, entonces vámonos a la pizarra. Y empecemos apuntando allí los datos que nos da el problema. No voy a detenerme, por supuesto, en la definición de cada una de estas cosas, a menos que surja una duda, pero si no tienen dudas, no debería generar problema los datos, por lo menos iniciales. Tenemos un coeficiente de expansión lineal, entonces de 0,2 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1. Una longitud inicial de la mesa de 2 metros y un delta T de 5 centímetros. En esto hay que tomarse el cuidado de leer bien el enunciado. Si ustedes se fijan, el enunciado no nos dice que la mesa alcanzó los 5 grados Celsius, ¿verdad? Sino, lo que nos dicen es, voy a volverme al libro, dice cuánto se expandirá esta mesa en su longitud si la temperatura aumenta 5 grados Celsius. Es decir, nos están hablando del delta T de una vez, no nos están hablando de una temperatura absoluta. No es que antes estaba a 0 grados Celsius y de repente, ¿cómo se llama? Alcanzó los 5 grados Celsius, o que estaba a, no sé, a menos 15 y apareció luego a 5 grados Celsius.
sino vean que lo que nos da el enunciado es el aumento directamente, ¿ok? Eso hay que tomárselo siempre con cuidado porque diferente si el enunciado nos hubiera dicho, qué sé yo, que estaba a una temperatura inicial de 30 grados Celsius, por decir algo, y después pasó a una temperatura de grados Celsius. Vean que ahí sí nos están hablando de una cantidad absoluta, ¿verdad? De temperatura, una temperatura que se alcanzó. Pero en este caso particular, el problema lo que nos habla es de el aumento. Entonces, eso nos hace saber de inmediato que se trata de un delta T. Ok, entonces utilizamos la ecuación que nos dice lo siguiente. Este es un ejercicio introductorio, entonces es corto en realidad y sencillo. Queremos saber cuánto es la longitud final, ¿verdad?, de la mesa, y vean que tenemos todos los datos ahí ya listos para ser utilizados. 2 metros, el coeficiente es 0,2, 10 a la menos 6, Celsius a la menos 1, por el delta T, 5 grados Celsius. Como les digo, de allí la importancia de saber que este delta T son los 5 grados Celsius, porque, por supuesto, un delta T se define como, ustedes pudieron haber visto en el libro, la temperatura final menos la temperatura inicial. Cualquier delta que les aparezca por allí siempre será una cantidad final menos una cantidad inicial, pero en el libro lo que nos dan es ya directamente ese diferencial de temperatura. Entonces no hay que hacer ninguna resta, sino que eso es lo que nos dan directamente. Y esto nos da una longitud final de 2, 3, 4, 5, 2 metros. Vean que es un cambio mínimo, ¿verdad? Es un cambio mínimo. Perdón. Por aquí están los centímetros. Digamos, las decenas. Sí, los centímetros. No, los decímetros, los centímetros, los milímetros. Entonces vean que el cambio dimensional está por debajo de los milímetros, ¿verdad? Está muy por debajo de los milímetros. Son fracciones de milímetros lo que la mesa cambia de dimensión. Eso se debe, por supuesto, a un coeficiente de expansión lineal tan bajo, ¿verdad? Pero bueno. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Como les digo, es introductorio, no debería generar mayor problema. Ok, todo bien por el momento. Listo, muchas gracias. Vamos a hacer ahora el problema 12, que es igual, no es tan distinto a este, pero tiene que ver con el otro tipo de expansión que se explica en el libro. Entonces vean, el enunciado es muy sencillo. Una esfera de cuarzo mide 8,75 centímetros de diámetro. ¿Cuál será su cambio en volumen si se calienta de 30 grados Celsius a 200 grados Celsius? Entonces podemos trabajar aquí mismo. Nos hablan de cuarzo, ¿ok? Entonces, al igual que como ocurría con las densidades, por ejemplo, en el capítulo anterior, les decía yo a ustedes que el libro siempre busca que nosotros trabajemos con los materiales, sí, con los materiales que aparecen en el mismo libro. Ahora, si ustedes se van a la tabla 13.1, más por ir un momentito a eso. Si se van aquí a la página que es 358, verán que hay una tabla con coeficientes de expansión, tanto lineal como volumétricos, de un montón de materiales, ¿no? Entonces, el libro, digamos, nos habla de materiales en los problemas y lo que uno debería hacer cuando aparezcan dichos materiales es irse a averiguar en la tabla cuánto es que valen las constantes asociadas a esas sustancias. En este caso nos hablan de cuarzo, ¿verdad? Entonces vean que aquí aparece
su alfa y su beta. Y las unidades en las que nos la da la tabla. Por tanto, de ahí es de donde sale este dato, ¿ok? Que les apunto aquí, 1 por 10 a la menos 6. Luego, ¿qué más nos da el enunciado? Bueno, nos dice que se trata de una esfera y que esa esfera tiene un diámetro. Vamos a irnos al enunciado. Aquí está, el diámetro está dado en centímetros. Yo lo voy a pasar a metros. Pero ustedes pueden trabajar con centímetros perfectamente, porque vean que la pregunta que se les hace no solicita, digamos, utilizar un conjunto de unidades determinado. Entonces, no puedo dejar esto en centímetros, pero yo lo voy a pasar a metros. Por supuesto, si tiene un diámetro de 0,0875, su radio será la mitad. Nada más dividimos el diámetro entre 2. Tenemos una temperatura final de 200 grados Celsius y una temperatura inicial de 30 grados Celsius. ¿Saben qué diferencia? El problema anterior, aquí sí nos dan las temperaturas que alcanza el material, era el cuarzo. En el caso anterior lo que nos daban era un cambio de temperatura. Muy bien. Entonces, el delta V está dado de manera muy similar a como está dado el delta L, ¿verdad? Por supuesto. De esta manera. En el caso anterior, como era una longitud, pues no importa, a fin de cuentas, si la mesa era rectangular, triangular, ¿verdad? Nos podían trabajar solo con una dimensión, es decir, con la longitud a lo largo de una línea. Ahora, vean que en este caso, por ser un cambio volumétrico, entonces sí tenemos que tomar en cuenta, para este tipo de casos, la geometría del objeto con el que estamos trabajando. En este caso es una esfera, entonces sabemos que el volumen de una esfera es 4 π² por radio al cubo. Bueno, el beta siempre dependerá del material, ¿verdad? Y el delta T, como les decía, a diferencia del ejercicio anterior, no nos están dando directamente el cambio, sino las temperaturas, por lo cual vamos a transformar ese delta T en temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, desarrollando esa fórmula un poquito más, tenemos beta por 4 π³ R a la 3 por temperatura final menos temperatura inicial. Y vean que ahora sí nos quedan todos los datos que conocemos. El beta sale de la tabla. El volumen requiere el dato del radio. Por eso lo calculé ahí. Y el delta T saldrá de la diferencia de estas dos temperaturas. Entonces el cambio volumétrico será 1 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1 por 4 π³ radio a la 3, 0,04375 metros a la 3, menos la resta, por la resta de la temperatura, de las temperaturas. La final, 200 Celsius, menos la inicial, 30 Celsius. Y metemos todo eso en la calculadora, y esto nos da un cambio volumétrico de 596 por 10 a la menos 8 metros cúbicos. Vean que estos Celsius a la menos 1 se cancelan con los Celsius de esta resta.
Por tanto, las únicas unidades que intervienen en el resultado son los metros. Esos metros no se cancelan con nada. Por eso es que yo les decía que aquí ustedes perfectamente podrían utilizar centímetros también. El resultado les hubiese dado en centímetros cúbicos. Pero en este tipo de ecuaciones, como las unidades de temperatura desaparecen por el coeficiente, podemos utilizar cualquier unidad de longitud aquí, a menos que por supuesto el problema nos diga de su respuesta en metros cúbicos, centímetros cúbicos, lo que sea. Bien, ¿alguna duda con este problema? Profe, pero es más que todo con respecto a las unidades que se utilizan. ¿Se van a estar utilizando grados Celsius o en algún punto va a tener que uno que utilizar Kelvin, por ejemplo? Vamos a utilizar de los dos, efectivamente, esa es una pregunta muy importante, la que me hace. ¿Quién me está hablando? Perdón, es que mientras escribo no Yo, puedo ver. profe, Christopher. Christopher, ok. Esa es una pregunta muy importante, la que hace Christopher. A lo largo del capítulo vamos a estar de estos capítulos, van a aparecer Celsius, van a aparecer Kelvin. ¿Cómo sabe uno qué utilizar? Vean, por ejemplo, voy a volverme al primer ejercicio que hicimos, que se me hizo. Este de aquí. Vean que nos hablan de un material y nos dan el coeficiente de expansión en Celsius a la -1. Y vean que también las tablas de la tabla 13.1, donde aparecen los coeficientes, están dados también en Celsius a la -1. Eso a nosotros nos hace saber que, digamos, para estos problemas que acabamos de hacer, hay que utilizar Celsius, porque uno no puede cancelar Celsius a la -1, por ejemplo, si así nos dieran la constante, con Kelvin, si uno los utilizara por acá, ¿verdad? Entonces uno tiene que guardar consecuencia entre las unidades de las constantes que se utilizan y las unidades de los datos que se utilizan. Por ese motivo es que en este caso vamos a utilizar Celsius. Ahorita dentro de un rato vamos a ver que con lo de la ley del gas ideal, la constante o su versión de mayor uso, esto ahorita lo veremos, tiene unidades de Kelvin. Entonces nosotros sabemos que como esa constante tiene unidades de Kelvin, vamos a trabajar con Kelvin y no con grados Celsius. En resumen, entonces, todo depende de las constantes que utilicemos, ¿verdad? Si nos tiran una constante que lleva a grados Celsius, pues trabajamos con grados Celsius. Si nos tiran una constante con Kelvin, trabajamos en Kelvin. Y en termodinámica, y yo les voy a decir, pero para esto faltan un par de capítulos, bueno, este y otro, y luego termodinámica, ahí yo les digo en cuáles ecuaciones hay que trabajar forzosamente con Kelvin, ¿ok? Pero gracias, Christopher, por la pregunta, porque es bastante pertinente. ¿Alguna otra consulta sobre el problema? De mi parte no, todo claro. Ok, gracias. Bueno, vamos a hacer otro problema ya un poquito más complejo, ni siquiera por el tema, porque el tema es bastante sencillo, más que todo por el despeje y esas cosas que suele generar mucho problema digamos, en las evaluaciones, en los cursos. Y así. Y ya es como algo más cercano en lo que suele utilizarse este tipo de conocimientos. Lo de la expansión lineal y volumétrica es algo de suma importancia en el mundo de la ingeniería. Para ponerles unos cuantos ejemplos, digamos, con fluidos que yo les hablé en algún momento, como de sistemas de riego y esas cosas. Bueno, habrán visto ustedes que los sistemas de riego a veces constan de tuberías a presión, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la ecuación de Bernoulli y otras. Y yo les decía que si el fluido no viaja a presión, viaja, como se le llama en mecánica de fluidos, a gravedad. Y ese es el caso de los canales, por ejemplo, ¿verdad? Que también habrán visto canales, ya sea de riego o tal vez canales, o como las llamamos en las carreteras, cunetas, ¿verdad? Que son sistemas que transportan agua con una determinada pendiente, pero no están confinadas dentro de una tubería, ni mucho menos, entonces no están a presión, ¿verdad? No ejercen presión en todas las direcciones necesariamente de las paredes del conducto. ¿Alguien ha visto cómo chorrean el concreto de los canales? O también, no sé si han visto cómo construyen una acera. No sé si han visto que se hace como por segmentos.
digamos, cuando, si les tocara hacer un canal en algún punto de sus vidas, imaginemos, ya cuando el canal está hecho es una cosa como así, ¿verdad? Imaginen que cada objeto de estos es una losa, ¿verdad? Entonces siempre son varias losas, así pegadas una a la par de la otra. Pero no sé si han visto, cuando las construyen, se chorrea una losa, se deja un espacio vacío para otra y luego se chorrea la otra losa. Es decir, se van chorreando una de por medio. Nunca se chorrean juntas, nunca se chorrean pegadas. ¿Eso por qué? Bueno, porque el concreto es un material que reacciona exotérmicamente con el agua, para empezar. Es decir, cuando se le agrega agua al cemento, se libera calor. Al liberarse calor hay un aumento de temperatura. Y encima, si estamos construyendo una acera o un canal, una cuneta, en un lugar muy caliente, esa temperatura extra hace que la mezcla se aumente más su temperatura todavía. Entonces, nosotros sabiendo, a partir de la ecuación esta del aumento, bueno, del cambio de longitud de los objetos, por efectos de la temperatura, pues si se chorrean juntas las losas, entonces con ese aumento de temperatura se hinchan, ¿verdad? Aumentan sus longitudes, sus dimensiones, y piensen que se supone que están separadas, pero por el aumento de temperatura empiezan a chocar. Al chocar se curvean y ahí se empieza a quebrar la losa. Y lo que menos queremos en un canal para riego, para carreteras, lo que sea, es que el agua se filtre por esas grietas, ¿verdad? Que van quedando. Entonces es muy importante, en este caso particular, tener bastante controlado, digamos, los cambios dimensionales de los materiales para evitar que fallen. O también esto ocurre en los puentes, por ejemplo, ¿verdad? Los puentes que utilizan vigas gigantescas de acero, pues bueno, si la cosa se pone muy caliente, ese acero se hincha. Si dos vigas de un puente se hinchan mucho, empiezan a chocar, se empiezan a deformar y adiós el puente. O en las máquinas también. Piensen, qué sé yo, en el motor de los automóviles, de los vehículos, de la combustión, ¿verdad? De la gasolina y todo esto genera temperaturas muy altas. Al generar temperaturas muy altas, las piezas de las máquinas pues también reciben ese aumento de temperatura, se empiezan a hinchar y al hinchar pueden empezar a generar desperfectos. Entonces, en el ámbito de la ingeniería, los cambios dimensionales son de gran cuidado, es algo que hay que tenerles cuidado. Bueno, en general, y esto se sigue de la fórmula, un aumento de temperatura implica un aumento de longitud y una disminución de temperatura implica una disminución de longitud. Esto a excepción del agua, que es una cosa muy rara que ocurre. El agua tiene un comportamiento anómalo. El agua es un material muy particular porque resulta que cuando se congela, es decir, cuando baja su temperatura, cuando disminuye su temperatura, en vez de contraerse, más bien se hincha. Metan un poco de agua al congelador y el volumen que ingresó de agua líquida termina siendo más grande una vez que se hace hielo. Entonces, no absolutamente todos los materiales tienen ese comportamiento de que el aumento de temperatura los hincha y que la disminución de temperatura los achica, digamos, los contrae, porque hay otros que funcionan de manera anómala. Pero bueno, para efectos prácticos nosotros vamos a considerar solo eso, aumento de temperatura, aumento de longitud, disminución de temperatura, disminución de longitud. Vamos a hacer un problema que tiene que ver con esto. Es una cosa que se hace en las construcciones también, una aplicación de la expansión térmica, de los conocimientos de la expansión térmica. Voy a explicárselos quizá como con cosas que tengo aquí cerca para que se den una mejor idea a la hora de leer el enunciado. Imaginen que esto es un tornillo, ¿verdad? Un tornillote. Y lo queremos meter, bueno, vamos a usar mis manos. Lo queremos meter en un hueco, ¿verdad? Los tornillos lo que se hace es insertarlos en un hueco para que ahí traen. Ahora, nosotros podríamos tener un hueco, digamos, de esta
de esta dimensión, como mis dedos, y comprar un tornillo de exactamente la misma dimensión que el hueco, ¿verdad? De manera que calce a la perfección. Pero ¿qué pasa? Ya sabemos que los materiales, cuando bajan la temperatura, se contraen. Entonces, ¿qué ocurre si ese tornillo que compramos justo a la medida del hueco sufre por algún motivo? Pensamos que instalamos nuestra estructura en un lugar muy, muy frío, en un desierto, que es como el caso más exagerado, que pasa a temperaturas muy altas a temperaturas muy bajas. Imaginemos que el tornillo en la noche baja tanto su temperatura que se contrae. Entonces, si se contrae, el tornillo queda flojo y podría zafarse. Entonces, una manera, un mecanismo, una técnica que se utiliza para garantizarse que los tornillos queden bien trabados en los huecos en que se meten, es lo siguiente, es que se compra un tornillo un pelito más grande que el hueco, ¿verdad? Digamos, este es el hueco, se compra el tornillo así, de manera que a temperatura ambiente no quepa, digamos. Se agarra el tornillo y se enfría para que se contraiga, que se haga más pequeñito. Al hacerse más pequeñito, nos va a caber en el hueco y cuando recupera su temperatura ambiente, se hincha y al hincharse queda totalmente ajustado en el hueco. ¿Sí? Entonces, es una técnica que se utiliza, tiene que ver con la expansión térmica para garantizarse que los tornillos, o como lo llaman en el problema que vamos a hacer, los remaches, queden bien, bien ajustados en los huecos en que se inserta. Entonces vamos a hacer un problema que tiene que ver con esto. Todo esto es esa recreación que les hice con la tapa de mi botella, es para que, para que entendamos mejor el problema este, que es el número 10. Entonces, dice, para realizar un ajuste seguro, con frecuencia se usan remaches que son más grandes que el hoyo del remache y que se enfrían generalmente en hielo seco antes de colocarlos en el hoyo. Un remache de acero de 1,871 centímetros de diámetro se va a colocar en un hoyo de 1,869 centímetros de diámetro a 20 grados Celsius. Y nos preguntan a qué temperatura se debe enfriar el remache si debe ajustar en el hoyo. Ok, entonces hagamos ese problema. Voy a hacer un dibujo tratando de medio ilustrar la situación. Imaginemos que ese es el hueco en el que queremos que entre el tornillo, o el remache, como lo llaman. Imaginemos que es una pieza, una placa ahí en la que se le abre un hueco para clavar el tornillo, el remache. Okay, entonces una placa como así, con un hueco. De manera que el hueco se hunde hacia acá. Voy a ponerlo punteado. Y en ese hueco queremos que entre el tornillo. Vamos a dibujar ahora el tornillo. Nos dicen, voy a exagerar aquí la escala, por supuesto, que el tornillo lo que se hace es que se compra más grande. Ya sabemos para qué, para ampliarlo, meterlo en el hueco y que luego el tornillo se hinche y quede bien, bien ajustado. Muy bien. Entonces esa es más o menos la situación que tenemos. Sabemos que el tornillo mide 1,871 centímetros y sabemos que el hueco en el que se va a meter el tornillo mide
1,869 centímetros. Y que la temperatura, digamos, de referencia ambiente es de 20 grados Celsius. De manera que, vean, que el tornillo tiene esta longitud inicial. Queremos que adquiera esta longitud final mediante un cambio de temperatura, ¿verdad? De 20 grados Celsius. Sabemos que es una disminución, además de temperatura. Veámoslo en otro color para resaltar mejor los datos. Originalmente el tornillo está a 20 grados Celsius y lo queremos bajar a una determinada temperatura, que no sabemos cuál es, para que este L0 coincida con el L y logre entrar, ¿ok? Esa es la situación que tenemos. La ecuación es la misma. Vamos a trabajar con la misma ecuación que trabajamos anteriormente. El cambio de longitud es igual al coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por el cambio de temperatura. En el problema nos dicen que se me hizo, es un remache de acero, ¿ok? Entonces, si nos vamos a la tabla 13.1, ahí encontraremos el coeficiente de expansión del acero. Voy a ponerlo por aquí arriba. 12 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1. ¿Okay? Vamos a desarrollar esto un poquito más. Describiendo. Bueno, no. Describiendo el cambio de longitud, por supuesto, como longitud final menos longitud inicial. Todos estos datos se quedan igual. Y el cambio de temperatura lo describimos como temperatura final menos temperatura inicial. Y lo que queremos conocer, reitero, es cuál es la temperatura final a la que tenemos que llevar el tornillo. Entonces vamos a despejar de allí T. ¿Alguna duda hasta acá con el problema? No. Ok, gracias. Muy bien. Tenemos aquí al coeficiente y a la longitud inicial multiplicando a la resta de temperaturas, entonces lo podemos pasar a dividir. Nos queda L menos L0 entre alfa por L0 igual a T menos T0. Y ya era muy fácil, bueno, espero que muy fácil. Queremos despejar T. T sub 0 está restando, pasa al otro lado a sumar. ¿Okay? Entonces ya el despeje final nos queda L menos L0 entre alfa por L0 más T sub 0. Y ya son puros datos conocidos. Les refresco la memoria. El L es la longitud del hueco, que es la longitud final a la que queremos llevar el diámetro del tornillo. L sub 0 es la longitud inicial del diámetro del tornillo. Alfa, el coeficiente de expansión del acero, y T sub 0, la temperatura inicial. Entonces vamos a incluir aquí los datos que conocemos. L 1,869 centímetros menos L0 1,871 centímetros entre 12 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1 por 1,871 centímetros más T sub 0, 20 grados Celsius. Y metiendo todos esos datos en la calculadora nos da menos 69 grados Celsius. Ven que hay que enfriarlo un montón, ¿verdad? A pesar de ser un cambio chiquitito, ¿verdad? De 1,871 a 1,869, vean que por ser el material que es, por su coeficiente de expansión, hay que enfriarlo bastante, ¿verdad? Menos 70 grados Celsius es una temperatura
verdaderamente baja. Bien, ¿alguna duda con el resto del problema? No, todo bien. Nada más sería como tener cuidado con el despeje y los datos. Pero creo que todo bien. Sí, ¿verdad? Les decía precisamente eso, quizá la mayor dificultad del ejercicio es el despeje, porque la ecuación es la misma, los principios son los mismos, vean que son las mismas unidades, ¿verdad? Todo como lo hicimos en esos ejercicios más sencillos, los dos primeros que hicimos. Ya este ejercicio nos obliga pues a manipular matemáticamente la ecuación de manera un poquillo más compleja y ahí es donde reside la complejidad del problema, no tanto en sus conceptos o su teoría. Bien, ¿no hay preguntas entonces? ¿Más preguntas sobre esto? No, profe, todo claro. Ok, gracias. Entonces pasemos a lo otro. Lo otro es la ley del gas ideal. Es una ley, bueno, una ecuación muy sencilla, ¿verdad? Ustedes pudieran haber visto, es una ecuación muy sencilla. Presión por volumen igual a cantidad de moles por constante universal de los gases por temperatura. Ahora, haber llegado ahí fue un largo y tortuoso camino para la comunidad científica. Se quería averiguar cómo estaban interrelacionadas la presión, el volumen, la cantidad de gas y la temperatura en un gas. ¿Cómo varía, digamos, la temperatura y la presión si variamos el volumen del gas? ¿Cómo varía el volumen si cambiamos la presión y la temperatura del gas? Ahí en el libro viene como un recuento, ¿verdad? De cuáles fueron los mecanismos y los caminos que se siguieron para llegar a la ley del gas ideal. Entonces, una ecuación sencillita, eh, bueno, tiene 4 variables y una constante, tampoco es que sea la cosa más pequeña del mundo, pero es sencilla, no tiene, son puras multiplicaciones de un solo renglón, pero llegar a eso fue difícil, digamos, para la gente dedicada al estudio de los gases. Y eso es lo que nos permite conocer en una sola ecuación cómo varían esas variables, o cómo se interrelacionan, mejor dicho, ¿verdad? Cómo cualquier variación que hagamos, reitero, en temperatura, por ejemplo, puede afectar la temperatura, puede afectar el volumen o la presión del gas y así sucesivamente. ¿Alguna duda sobre lo que hayan leído de teoría de la ley del gas ideal? Algo que quisieran aclarar o resolver. Profe, yo de teoría la verdad no, pero en la parte práctica está analizando los problemas que vienen y en algunos casos daban la constante porque hay 3 maneras de expresar la constante, creo, y eso sí me confunde un poco, cómo saber cuál hay que utilizar. Ok, muchas gracias, Christopher. Su pregunta es bastante similar a la que me hizo antes, ¿verdad? Y le agradezco otra vez por ello, porque eso es importante de manejar. Vamos a irnos al libro. ¿Están viendo ahí el libro? Sí. Sí. Ok. Vean que aquí en la página 364 aparecen 3 formas diferentes de enunciar, digamos, la misma constante. No es que son 3 constantes de los gases, ¿ok? Es que es una sola, pero dependiendo del conjunto de unidades que utilicemos, se puede utilizar la una o la otra. Vean que esta que les marco en amarillo tiene unidades de julio, de mol y de Kelvin. Estas son puras unidades oficiales estándar, digamos, del SI. El julio o joule está descrita por kilogramos, por metros y por segundo. ¿Verdad? Las 3 unidades básicas que estudiamos en el curso anterior. Hay moles, que también es una unidad básica del SI, que nos describe la cantidad de materia, y hay Kelvin, que es la unidad oficial del SI para la temperatura. Entonces, si en un problema ustedes les dan cantidades en kilogramos, o sea, les aparece kilogramos, metros, segundos, mol, Kelvin, pues podemos utilizar esta.
Pero, de hecho, creo que algunos de los problemas que vamos a resolver dan, por ejemplo, el volumen en litros, la presión en atmósferas, o dan la energía en calorías. Dependiendo de las unidades que aparezcan en los problemas, uno puede, para ahorrarse, hacer conversiones, utilizar una versión de la constante o la otra. Yo siempre voy bueno, siempre, como si nos fuéramos a quedar aquí 5 horas. En los problemas que vamos a resolver de gas ideal, yo siempre voy a pasar toda unidad del sí, ¿ok? Esto por un motivo específico, y es que lo hago para que repasen cómo pasar, digamos, de litros a metros cúbicos, de atmósferas a pascales, y es por eso que lo hago así. Pero si el problema no les dice, utilice solo unidades del sí, entonces ustedes pueden utilizar la versión de la constante que más les convenga, según los datos del problema, del enunciado. Yo siempre voy a utilizar esta, 8,314 julios sobre mol por Kelvin, por ese motivo que les digo, para repasar un poquito también conversiones, que eso a veces es lo que termina dando resultados incorrectos. Pero ustedes tienen libertad a la hora de resolver sus ejercicios. Si resuelven un ejercicio, digamos, con esta constante, tienen alguna duda, me lo mandan, yo no les voy a decir que eso está mal, ¿verdad? Porque esa es la manera en cómo ustedes están resolviendo el ejercicio, con ese conjunto de unidades. Sí, Christopher. Sí, claro, profe, ya ahora sí me queda claro. Gracias. Ok, claro, con gusto. Y también les hago la aclaración. En la sección siguiente, esta 13.9, nos dan la misma ley del gas ideal, pero en términos de moléculas, ¿verdad? Vean que, bueno, nunca la proyecté, pero igual ya la habrán visto. Vean que esta es la ecuación del gas ideal. Presión por volumen es igual al número de moles del gas por constante universal de los gases por la temperatura. Vean que la cantidad de gas en la ecuación del gas ideal está dada como número de moles, ¿verdad? Cantidad de moles. Sin embargo, en esta otra sección del libro no la dan en términos ya no de moles de gas, sino de moléculas de gas. Entonces, así se transforma la ley del gas ideal si queremos conocer no cuántos moles de gas hay, sino cuántas moléculas hay. Vean que es muy parecida. Es presión por volumen, el lado izquierdo de la ecuación es lo mismo. N mayúscula, que nos indica el número de moléculas. K es la constante, ya vamos a ver, y T es temperatura. Esa K, ¿cómo se define? Bueno, como la constante universal de los gases, R, entre el número de Avogadro, que ustedes recordarán de sus queridos cursos de química. Entonces, esa K equivale a 1,38 por 10 a la menos 23 julios sobre Kelvin. Si nosotros utilizamos esa constante, entonces podemos obtener el número de moléculas de gas, no el número de moles, ¿no? Por si se topan algún problema en que les pidan trabajar con número de moléculas, sepan que de aquí viene. Bueno, así es como se aplica la ecuación. ¿Alguna otra duda que tengan sobre sobre la ley del gas ideal? Si no, podemos pasar a hacer un par de problemas. Ok, entonces hagamos, a ver con cuál podemos empezar. Vamos para empezar. Ay, yo tenía uno aquí, se me perdió dónde está. A ver, el 39 sí lo tengo por acá. Déjenme buscar porque hay uno que podríamos hacer como de modo introductorio. Ajá. Hagamos este 35 para empezar. Nos dice, ¿cuál es la presión dentro de un contenedor de 35 litros en cuyo interior hay 105 kilogramos de gas argón a 385 Kelvin? Vean que nos dicen el gas que hay, gas argón. Eso es importante, ya vamos a ver cómo eso se maneja.
con estos problemas. Entonces empecemos apuntando aquí los datos. Nos dice una presión de Nos preguntan por la presión y nos dicen que el volumen es de 35 litros. Bueno, voy a ponerle en otro color. Recuerden que 1000 litros corresponden a un metro cúbico. Entonces nosotros sabemos que este volumen es de 35 entre 1000, 0,035 metros cúbicos. Y nos dice que la temperatura es de 385 Kelvin. Esto no vamos a convertirlo. Recuerden la constante, me voy a apuntarla por aquí. 8,314 julio sobre mol por Kelvin. La constante tiene Kelvin, entonces nos podemos quedar con esos datos. De hecho, Christopher, vea que aquí aparecen litros, ve el volumen. Y si usted se acuerda, una de las versiones de la constante utilizaba litros. Entonces no puede trabajar con eso. Pero vamos a trabajar con unidades del siglo. Y además nos dicen que hay 105 kilogramos de gas argón. Hay una masa de 105 kilogramos de argón. Ok. Escribamos por acá la ecuación del gas ideal. Presión por volumen es igual a número de moles por constante universal de los gases por la temperatura. Ojo que tenemos el volumen, tenemos la constante, tenemos la temperatura, queremos conocer la presión, pero aparece aquí un dato que nos genera problemas. Recuerden que esto es la cantidad de moles. Y vean que la cantidad de gas que nos da el problema es una masa, está en kilogramos, no es una cantidad de materia, es decir, no está en moles. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pasamos de kilogramos a moles? Resulta que no hay un factor de conversión, digamos, único o universal para todos los elementos que nos permita decir, bueno, si hay 105 kilogramos, entonces esos son tantos moles. Eso depende de la sustancia. Entonces aquí tenemos que introducir un concepto que es el de masa molar o masa molecular. Eso me lo he topado de las dos maneras en literatura al respecto. La masa molecular, bueno, molar, llamémosle, más cortito de escribir, lo que nos dice es ¿cuántos gramos hay en un mol de sustancia? El libro de ustedes, en buena y sana teoría, los estudiantes del grupo de anoche me dijeron que sí, tiene una tabla periódica. Entonces, vean, aquí me lo tengo marcado. No le puedo dar vuelta a esto, o probablemente sí, pero espero que se entienda. Vean que el argón, ¿verdad? Tiene su número atómico ahí 18 y aparece aquí abajo este. Bueno, está la configuración electrónica, pero vean este 39,948. Eso es la masa molar del argón. Este numerito de aquí que viene en la tabla periódica lo que nos indica es que el argón tiene, voy a redondear, 40 gramos por cada mol de gas argón. ¿Ok? Esto también, recordarán ustedes, creo que esto es en química, que lo verán, se llaman UMAS, esas unidades. 40 UMAS es que, o nos indica que cada mol tiene una masa de 40 gramos. Yo creo que es así como unidad de masa atómica, si no me equivoco. Pero bueno, 40 gramos de gas argón están contenidos en un mol de gas argón. Vean que entonces aquí tenemos ya como nuestro factor de conversión propio de cada
de cada gas, propio de este gas en particular, argón. Para eso sirve la tabla periódica, digamos, para obtener los datos de los elementos que uno necesite. Se toparán en evaluaciones, digamos, a menos que les pidan cuál es la masa molar de una sustancia, pues usualmente uno se lo dan también. O si no aparecen datos suficientes para uno determinar cuál es la masa molar de los gases. Ok, en este caso yo lo saqué a la tabla periódica. Porque no aparece, digamos, en el enunciado, y recuerden, el libro siempre trata que uno utilice todo lo que el libro le da, ¿verdad? Entonces sepan que de allí es que sale. Entonces vamos a hacer la conversión de kilogramos a moles. Para empezar, sabemos que 105 kilogramos es igual a 105.000 gramos. Ahora multiplicamos por 1000. Y tenemos este factor de conversión. Recuerden que los factores de conversión uno puede acomodarlos a conveniencia, ¿verdad? Poner en el numerador lo que uno le sirva y en el denominador lo que uno le sirva. Entonces podemos colocar nuestro factor de conversión de la siguiente manera. Decimos que un mol de gas argón posee 40 gramos. Eso nos da 105.000 entre 40, 2.625 moles. Entonces, así es como nosotros podemos determinar la cantidad de moles de un gas a partir de su masa. ¿Alguna duda con eso? Todo bien. Ok, muy bien. Entonces ya nos quedan puros datos conocidos. Queremos saber cuál es la presión dentro de ese gas. Muy sencillo, el volumen está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, entonces nos queda que la presión es número de moles por constante por temperatura. Entre el volumen, ya sabemos que son 2.625 moles de gas por 8,314 julio sobre mol por Kelvin. Por la temperatura dijimos ¿cuánto? 385 Kelvin. Entre el volumen, 0,035 metros cúbicos. Esto nos da una presión de una presión alta. Voy a ponerla en notación científica. 2,4 por 10 a la 8, como estamos trabajando con unidades del SI, pascales. Bien. ¿Alguna duda con este problema? No, profe, bastante claro. Ok. Sí, 2,4 por 10 a la 8. Bien. Lo más complicado, por supuesto, bueno, me parece a mí, podría ser esto de la masa molar, ¿no? Pero ya sabiendo cómo se saca, es posible obtener los moles a partir de la masa, ¿verdad? En este caso, kilogramos, que la pasamos a gramos, y así obtenemos la cantidad de moles. Bien, no hay más dudas entonces. No, profe. Ok, muchas gracias. Hagamos otro problema. Déjenme ver cómo estamos con el tiempo. Vamos bien. Esta tutoría es un poco más corta porque no son tantísimos temas. Ok, hagamos el 39, que ya vamos a estudiar. No como en el ejercicio anterior, un único estado de un gas, sino un primer estado al que se le hace una variación en sus parámetros, y vamos a ver cómo varía otro de ellos. Entonces, el 39, aquí está. Entonces, vean, dicen, si 61,5 litros de oxígeno
a 18 grados Celsius y una presión absoluta de 2,45 atmósferas se comprimen. Bueno, paremos ahí. Entonces vean lo que tenemos, un volumen de 61,5 litros, nos dicen que es oxígeno, que está a 18 grados Celsius y tiene una presión de 2,45 atmósferas. Ese es como nuestro primer estado. Ok, es más, vamos a ir desmenuzando ordenadamente el problema. Llamémosle a este estado 1. Y sabemos del estado 1 que hay un volumen de 61,5 litros. Pasado a metros cúbicos nos da esto. Faltan 1. Una temperatura de 18 grados Celsius. Bueno, sabemos que para pasar de Celsius a Kelvin lo que hacemos es sumar 273. Y una presión 1 de 2,45 atmósferas. Recordarán ustedes del capítulo anterior que 1,013 por 10 a la 5 pascales equivalen a una atmósfera. Se nos da 2,48 por 10 a la 5 pascales. Y bueno, para completar las conversiones, ya que las estamos poniendo, habíamos dicho 1000 litros equivalen a un metro cúbico. Entonces, ese es nuestro primer estado del gas. Y el problema lo que nos da luego es una variación de ese estado. Se cambian las condiciones. Vamos a dividir esto en dos ahí para ir trabajando de un lado y el otro. Devolvámonos al enunciado para ver cómo es ese segundo estado. Nos dicen, se comprimen a 48,8 litros. Entonces vean, se disminuye el volumen. Y al mismo tiempo, la temperatura se eleva a 50 grados Celsius. Entonces, se disminuye el volumen y se eleva la temperatura. Lo que nos preguntan es cuál va a ser la nueva presión. Entonces, apuntemos los datos aquí de nuestro segundo estado. Hay un volumen 2 de 48,8 litros. Y ahí tienen cómo hacer la conversión. Voy a poner directamente el resultado. Una temperatura 2 de 50 grados Celsius, que eso equivale a 323 Kelvin. Y ya. Queremos saber cuál es la presión en 2. Muy bien. ¿Alguna duda con las conversiones? Por aquello, nada más por si acaso. Todo en orden ahí. Bien. Vean que, bueno, voy a apuntar por aquí la ecuación del gas ideal. Vamos a centrarnos en esta parte. Tenemos que presión 1 por volumen 1 es igual a cantidad de gas por constante universal por la temperatura 1. Vean que nosotros conocemos la presión el volumen y la temperatura. Luego la constante, pues es una constante. No conocemos la cantidad de moles del gas, ¿ok? Pero dejémoslo ahí, de momento. No conocemos esto.
Vámonos al segundo estado. Presión 2 por volumen 2 es igual a N por R por temperatura 2. Nos piden la presión. Vamos a hacer el despeje. Igual a que el ejercicio anterior, si el volumen está multiplicando, pasa a dividir, entonces nos queda nRT2 entre volumen 2. Del estado 2, ¿qué tenemos? Bueno, resulta que conocemos el volumen, la temperatura, la constante, pero no seguimos, mejor dicho, sin conocer la cantidad de gas que tenemos. Para esto nos sirve el estado 1, porque vean que si del estado 1 conocemos absolutamente todo, excepto la cantidad de gas, lo podemos sacar de allí. ¿Okay? Entonces vamos a despejar del estado 1 la cantidad de gas para meterlo aquí en esta ecuación, en esta ecuación ya despejada además, y conocer cuál es la presión final del gas. Entonces despejemos de aquí N. Tenemos a la constante universal de los gases y a la temperatura multiplicando, entonces pasa a dividir al otro lado y nos queda presión 1 por volumen 1 entre R por T1. Recuerden que estos son puros datos conocidos. ¿Okay? Entonces ya podemos calcularlo. La presión en 1, vamos a buscarla. 2,48 por 10 a la 5 pascales. El volumen, 0,0615 metros cúbicos. Constante universal de los gases, 8,314 julio sobre mol por Kelvin. Temperatura 1, 291 Kelvin. Esto nos da 6,3 moles de gas. Noten que el problema ni nos da el tipo de gas que es, ¿verdad? No nos dice el elemento químico ni su composición molecular, sino nos habla de un gas. Entonces, en este caso no nos interesa irnos a la tabla periódica ni nada de eso. Podemos trabajar únicamente con los moles. ¿Alguna duda de este primer paso? Eso está No, un profe, poquito. está bastante claro. Bien, gracias. Entonces vamos a hacer lo que hace falta, que es bastante sencillo. Simplemente traernos estos 6,3 moles que acabamos de calcular para acá. Voy a continuar escribiendo esto aquí a la derecha. 6,3 moles por constante de los gases, 8,314 joule sobre mol por Kelvin, por temperatura 2, aquí está, 323 Kelvin, y el volumen 0,0488. 0,0488 metros cúbicos, y metiendo todo eso a la calculadora nos da una presión final de 347 por 10 a la 5 pascales. Y esta es la respuesta del problema. Vean que, reitero, en este caso no nos hizo falta saber nada de masas molares ni mucho menos, ¿verdad? Porque nos hablan de un gas. A fin de cuentas, todo el problema se soluciona o basta, digamos, para la solución, conocer cuántos moles de gas hay y ya nos desentendemos de eso otro que vimos en el ejercicio anterior. Bien, ¿alguna duda con este otro ejercicio? Con esta segunda parte del ejercicio. Profe, pero es nada más que todo por la aplicación de la fórmula. Es que estaba leyendo acá que en el libro viene una fórmula que da la presión, bueno, se la leo así, es la presión 1 por el volumen 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Esa fórmula no se podría aplicar también en este caso? Sí, totalmente, totalmente.
Esas, a ver, voy a buscarlas en el libro. Esas fórmulas se utilizan, son muy convenientes, hasta nos evitan este rodeo, digamos, que yo hice. Yo busco, bueno, esto es una cuestión didáctica, ¿verdad? Yo busco siempre, pues, mostrarles no cómo resolver matemáticamente el ejercicio, sino también de dónde vienen las soluciones que aplicamos, ¿verdad? Pero hay formas más convenientes de resolver los ejercicios, pero es importantísimo nosotros saber de dónde vienen y en qué casos utilizarlos, ¿ok? El problema ya de estos atajos, digamos, es, es que no siempre funcionan, o sea, no son aplicables para la totalidad de los casos. Esto que viene aquí, vean, dice, en muchas situaciones no es necesario usar el valor de R en absoluto. Por ejemplo, muchos problemas se relacionan con un cambio en la presión, la temperatura y el volumen de una cantidad fija de gas. En este caso, ahí nos dicen no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero aquí está la clave. Una cantidad fija de gas. Si por mala suerte, digamos, uno dice, bueno, tengo esta fórmula, buenísimo, resuelve el problema con una sola ecuación. Pero si por malísima suerte uno nunca vio que el problema decía que varió la cantidad de gas, digamos que se le agregó más gas o que se le sacó gas al tanque, lo que sea, esto ya no sirve, ¿ok? Vean esto que nosotros hicimos. Calculamos la cantidad de gas que había en el recipiente y dijimos, bueno, esa cantidad se mantiene y lo que varía es todo lo demás. De hacer este análisis, digamos, es que sale esta ecuación. Voy a mostrarles de dónde es que viene. Voy a utilizar aquí la pizarra. Tenemos PV igual NRT. Vean que el problema que nosotros hicimos variaba la presión, variaba el volumen y variaba la temperatura. Entonces, uno puede decir, bueno, tiremos a un lado de la ecuación todo lo que varía y tiremos al otro lado de la ecuación todo lo que permanece constante. Entonces, la temperatura está multiplicando, pasa a dividir al otro lado. ¿Qué permanece constante? La cantidad de gas y la constante. Su propio nombre lo dice, ¿no? Nunca va a cambiar. Entonces nosotros podemos decir que todo esto es constante. Es decir, que para cualquier variación de presión, volumen, temperatura, la multiplicación de la presión por el volumen entre la temperatura va a ser un valor constante para dos estados posibles. Porque esto permanece constante. Entonces uno de aquí lo que saca es que la presión del estado 1 por el volumen del estado 1 entre la temperatura del estado 1 tiene que ser igual a lo mismo en cualquier otro estado. Esto es como habíamos visto de la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos dice que la presión en 1 es igual a la presión en 2, que la velocidad en 1 es igual a la velocidad en 2 y que la altura 1 es igual a la altura en 2, sino que si combinamos matemáticamente esas variables, nos tiene que dar lo mismo de un lado que del otro. ¿Okay? Entonces también pudimos haber resuelto nuestro problema de esta manera. Queríamos conocer la presión en 2 que hubiésemos hecho. Bueno, la temperatura está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 entre T1 igual a presión 2 por volumen 2 y, y el volumen aquí está multiplicando, entonces pasa a dividir y nos queda que la presión en 2 es la presión en 1 por el volumen 1 por la temperatura 2 entre la temperatura 1 por el volumen 2. Y también así hubiésemos podido haber resuelto el ejercicio. Pero reitero, tengan cuidado siempre que se topen como esas formas abreviadas de los problemas. Saber siempre tener bastante controlado para qué caso es que se utilizan.
En este caso, la cantidad de gas permanecía fija, como nos dice el libro. Entonces ahí perfectamente lo podemos utilizar. Pero si no, no. ¿Ok? Si por mala suerte nos hubieran dicho que en el estado 2, aparte de cambiar todas esas variables, se le agregaron 7 kilos más de gas, entonces ahí estamos listos, no podemos utilizar eso. ¿Ok? Tenemos que recurrir a otros mecanismos. Pero bueno, esa es la respuesta a la pregunta. ¿Quién fue que me preguntó? Perdón. No Christopher, profe. Christopher, pues, ok. Sí, no tenía en consideración eso del cambio en la cantidad de gas, entonces tiene Sí. razón. En el libro vienen, usualmente, en todos los libros de física, hay unos toques fantásticos, ¿verdad? Que uno se desentiende, son como formas abreviadas de resolver problemas. Y es totalmente válido utilizarlo. Más bien, en la medida en que uno los utilice, demuestra que se estudió el libro y sabe cómo abreviar las cosas. Lo que uno siempre tiene que tener cuidado es precisamente eso, de saber para qué casos específicos es que aplica. Bien, ¿alguna otra consulta? Bueno, como todavía tenemos tiempo, vamos a hacer un problema muy parecido a los otros que hemos hecho, al igual que como el del tornillo, la verdadera dificultad quizás más matemática que cualquier otra cosa, pero las ecuaciones y todo es lo mismo. Vamos a trabajar con 2 gases, ¿ok? Hemos estado trabajando solo con uno, vamos a trabajar ahora con 2. Dicho sea de paso, este es un caso, Christopher, en que ya estamos trabajando, vamos a ver, con oxígeno y luego con helio. No podríamos decir que la cantidad de gas permanece constante. Bueno, podría variar perfectamente. Entonces ya eso nos obliga a recurrir a los métodos un poquillo más extensos. Ok. Entonces, para terminar la tutoría, vamos a hacer el 36. Aquí. Entonces, dice, un tanque contiene 26 kilogramos de gas O2, ¿verdad? Más vean que nos dan la fórmula de la molécula, eso va a ser importante. A una presión manométrica de 8,70 atmósferas. Si el oxígeno se sustituye por helio, que es donde viene el cambio de gas, ¿verdad? Que es una situación diferente a la que hemos estado haciendo. ¿Cuántos kilogramos de este último se necesitarán para producir una presión manométrica de 7 atmósferas? Entonces, de manera un tanto similar al ejercicio anterior, tenemos 2 situaciones. Vamos a poner aquí los datos. Tenemos el tanque con oxígeno. Nos dicen además que es O2. Y tenemos el gas con helio. Ahora, cuando no le hablan de oxígeno, bueno, recordarán ustedes de química esas cosas que oxígeno puede estar en su forma monoatómica, puede estar en la forma O2, que es la que nos mantiene vivos, también puede estar en forma de ozono, O3, y este detalle es importante para lo de la masa molecular. ¿Por qué? Podemos ponerlo de inmediato. Nos vamos a la tabla periódica y resulta que el oxígeno tiene 16 gramos por mol. Pero vean que nosotros no tenemos oxígeno monoatómico, sino tenemos O2. Entonces, su masa molar va a ser 2 por 16 gramos por mol. Porque cada molécula de oxígeno posee 2 átomos de oxígeno y cada átomo de oxígeno tiene una masa de 16 gramos por mol. Entonces, para el caso de este gas, lo que tenemos es una masa molar de 32 gramos por mol. Bien. ¿Qué nos dicen en el problema?
que tenemos una masa de 26 kilogramos, es decir, de 26.000 gramos. Y a partir de eso nosotros sabemos que, como ya vimos en ejercicios anteriores, 26.000 gramos corresponde a 812,5 moles de gas, oxígeno, O2. Además nos dicen que la presión, sabemos que esto es N. Además sabemos que la presión es de 8,7 atmósferas. Haciendo la conversión del caso, esto nos da 8,81 por 10 a la 5 pascales. Y nada más, eso es lo que conocemos del primer estado. Y nos dicen que queremos, por aquí, utilizar otro color. Queremos tomar este recipiente con esas condiciones y en vez de tener oxígeno, queremos ponerle helio y que la presión en el interior sea de 7 atmósferas. Es decir, que sea de 7,09 por 10 a la 5 pascales. Y esos son los datos que tenemos. ¿Alguna pregunta hasta acá, de momento, con esto que llevamos? Básicamente conversiones, lo que hemos hecho. No, todo bien. Ok, gracias. Muy bien, entonces, sabemos que a fin de cuentas nos interesa trabajar aquí con el helio y queremos conocer cuánta cantidad de helio tenemos que poner dentro del tanque para alcanzar la presión de 7 atmósferas. Entonces, planteamos aquí la ecuación del gas ideal, N por R por T. Queremos conocer N, desde luego, entonces la despejamos, R por T está multiplicando, pasa a dividir al otro lado, nos queda N es igual a P por V entre R por T. Muy bien. De aquí conocemos P. Ahora conocemos este dato. Conocemos la constante y no conocemos ni la temperatura ni el volumen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos no al estado, a la situación del tanque lleno de oxígeno para averiguar cuál es su volumen, ¿ok? Que es uno de los datos que no conocemos. Y aquí es donde nos vamos a topar con el truco, digamos, matemático que hay que aplicar para resolver este problema. Es lo que constituye verdaderamente su dificultad. Entonces, vamos a averiguar de aquí el volumen. Tienen a la presión multiplicando, pasa a dividir, entonces nos queda volumen N por R por T entre V. ¿Qué conocemos de aquí? Bueno, calculamos, color verde, calculamos N, conocemos R, ¿verdad? Es la constante de los gases. No conocemos la temperatura. Ay, mira, copié esto mal. Aquí a la presión. Ajá. Y conocemos la presión. Vean que lo que no conocemos en ninguno de los dos casos es la temperatura. Ven, es un dato que no conocemos. Entonces lo vamos a dejar ahí guindando, pero tampoco que desaparezca del problema. Okay, esa es la estrategia que vamos a utilizar. Vamos a hacernos
como decimos cotidianamente los majes y las majes, con la temperatura. Pero la vamos a dejar ahí en la ecuación. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Voy a copiar, a sustituir aquí todo esto con datos conocidos, pero sin utilizar unidades, para no confundirnos. Porque esto deja la temperatura ahí, nos puede confundir un poquito con las letras de las unidades. Entonces voy a emplear solo números. Tenemos 812,5 moles de gas. Sin unidades, recuerden. La temperatura, la constante es de 8,314. Y la temperatura la vamos a dejar ahí guindando, pero sin que desaparezca. Y la presión es de 8,81 por 10 a la 5 pascales. Ven que aquí lo que nos queda es un número multiplicado por T. Entonces podemos hacer esto en la calculadora y esto nos da un volumen, que el tanque tiene un volumen de 7,67 más, déjenme ver cuánto da exactamente. Aquí lo tengo apuntado ya redondeado. 14. Voy a ponerlo no en notación científica, sino en decimales. 0,0077 por T. Okay. Recuerden, T es la temperatura, no son unidades, ¿verdad? La vamos a dejar ahí como un dato desconocido, pero sin desatender el hecho de que se encuentre por allí. Entonces, nosotros sabemos que este es el volumen del tanque, ¿verdad? Que antes tenía oxígeno y luego le vamos a poner helio. Aunque no conocemos la temperatura, sabemos que así podemos expresar matemáticamente el volumen y venir y sustituirlo acá. Entonces, vean qué pasa cuando hacemos eso. Tenemos la presión ahora con el helio. Recordemos, era de 7 atmósferas, 7,09 por 10 a la 5 pascales. Voy a seguir sin utilizar unidades. 7,09 por 10 a la 5. Por el volumen, cosa que acabamos de calcular. 0,0077 veces la temperatura. Abajo nos queda la constante 8,314 y vuelve a aparecer la temperatura. Y resulta que, como son solo multiplicaciones que hay en el numerador y en el denominador, aparece la T en el numerador y aparece la T en el denominador, la podemos cancelar. De manera que no importaba saber la temperatura. Y ya nos quedan puros números. Y si hacemos esos números, nos da 654,1 moles. Entonces, vean, la dificultad de este problema está en ese toque, de dejar ahí la temperatura porque paulatinamente se iba a cancelar. ¿Okay? Pero las ecuaciones son las mismas, las nociones son las mismas, las unidades, etcétera, etcétera. Bien, ¿alguna consulta con este último problema? Bueno. Entonces, si no hay más dudas de la materia, lo dejamos por acá. Profe, Sí. no hay como preguntarle. Cuando hizo esta última operación, bueno, no la última, del lado izquierdo, digamos, viendo yo la pantalla, Ok, este, voy a proyectarlo. ajá, em, hay más ceros para hacerlo a potencia 10, no aparece, no comprendí esa parte. Ok, en el lado izquierdo, en la parte izquierda aquí donde... Ajá. Y Ahí sí hay uno abajo. Ajá, ahí donde ya resolvió V. Ajá. Ajá, a mí en la calculadora me dan más ceros. Ajá. Y Bueno, voy a volver a cuando hacerlo. se puede- ajá, 812,5.
por 8.314 entre 8.81 por 10 a la 5. No, me sigue dando así. ¿Usted cuánto le da, Ingrid? A mí me dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ceros. Revise bien los datos, porque no debería darle eso. ¿A alguien más le da diferente? Qué raro. Ayúdennos, por favor, las demás y los demás para corroborar el dato. A ver cuánto les da a ustedes, porque a mí me sigue dando eso. 8, 12, Profe, a mí 5. me dan, bueno, me dan notación científica, pero sí, pasaba decimales, me da igual que usted. Ujú. Ay, no sé. Sí, Ingrid, no. de ahí, enséñame la calculadora, es lo único que podemos, creo que, es lo único que podemos ver para ver dónde está el errorcillo. No. A ver. ¿Será eso? Aquí. No sé si se ve. Aléjela un pelito. Ok, el error está que usted está poniendo 8,81 por 10 a la 8 y es a la 5. Ahí está el error. Ay, perdón. Está bien. Perdón, profe. No, para nada. No hay por qué disculparse. Entonces eso es, ¿verdad? Ya si hace eso, el resto del ejercicio le va a dar tal y, tal Queda y- bien. Gracias, profe. Es que no. Yo lo voy a la 8. Sí, sí, ya también es que escribo pequeñito y fíjose, las letrillas y los numerillos a veces se pueden confundir. Pero es un 5, no es un 8. Bien, ¿alguna otra consulta? Profe, dijiste al inicio que la tutoría de hoy y 2 más son las que entran en la videoconferencia, ¿verdad? Para dejar eso ahí. Sí, vamos a tener una tutoría, bueno, hoy que es temperatura, otra de calor y otra de termodinámica. Voy a corroborar en la orientación, que ahí es donde vienen esas cosas, incluso para repasar un poquito las fechas, ya les digo. De fijo, la otra semana tenemos tutoría de calor. Y voy a ver si de hoy en 15 sigue la otra. Si alguien tiene las orientaciones ahí a mano, le agradecería que lo corrobore mientras tal vez lo abran más rápido que yo en la plataforma. Ok, voy a proyectarles la plataforma. Para que vean que todo está en las orientaciones. No está la nota de ustedes porque ya sería mucho, pero a ver. Hay una tablita que les dice qué les va a entrar en cada cosa. Aquí. Tema 1, fluidos. Tema 2, calor y termodinámica. Aquí es en lo que estamos. Tema 3, electricidad. Tema 4, óptica. Entonces vean, la tarea 1 se evalúa fluidos, la tarea 2 electricidad, laboratorio remoto circuitos y aquí está. Videoconferencia 1, calor y termodinámica, lo cual quiere decir que lo que veamos en las próximas tutorías relativo a estos temas es lo que les va a ser evaluado. Son 3 capítulos y los 3 capítulos de alguna forma u otra entrarán entonces en la videoconferencia. Y con tutoría tenemos, aquí estamos en la tercera, temperatura. De hoy en 8, calor, y seguidita, entonces sí. De hoy en 15, las leyes de la termodinámica. Que esos son capítulos 13, 14 y 15. Ok, entonces eso es lo que tenemos por adelante para las próximas 2 semanas. Y sí, eso es lo que les será evaluado en videoconferencia. Bien, ¿alguna otra consulta, Karin, que tiene levantada la mano? Hola, profe, buenas noches. Profe, yo tenía una consulta sobre el quiz del jueves, cómo va a ser como la estructura y así.
Es aleatorio, ¿verdad? Digamos, no todos los quizzes tienen la misma estructura. Y además hay un banco de ítems, entonces ahí les tocarán pues, ítems al azar, ¿verdad? Como dice su propio nombre, de forma aleatoria. Lo que sí les puedo decir es que hay preguntas de teoría y hay preguntas de respuesta numérica. Las de teoría pueden tomar formas varias, un pareo, falso y verdadero, marque con X. Las de respuesta numérica es un problema numérico en el que ustedes ingresan el valor en la casilla que se les dé. No tienen que ingresar, esto es importante, no tienen que ingresar unidades. El enunciado les va a decir, digamos, cuántos pascales hay de presión en un vaso de agua a una profundidad de tanto, no sé. Entonces ahí les dan las unidades. También se les indica, si no me equivoco, con algunos ítems que usen comas, o que usen tantos decimales o cosas de ese tipo, pero lo que tienen que ingresar es un número, ¿ok? Como respuesta. Y sí, y todo el tema de fluidos. Christopher. Yo es más que todo nada respecto a la tarea, pero es como una fórmula. No sé si podría mejor preguntarle por el correo de la U. O por Eh, gusto. Dígame, voy a dejar de grabar porque la tarea es de fluidos, entonces ya nos olvidamos del tema.